Beto Alfa Noticias. Es un gusto y un placer tener con nosotros en esta ocasión al doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Muy buenas tardes, maestro doctor, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, mi querido Beto? Pues la verdad muy contento, como siempre, que me llamas, porque me das la oportunidad de poder expresar verdades de a dólar, o de a euro, mejor dicho, que en muchos otros medios van a ocultar o a deformar o francamente a convertir en mentiras, ¿no? Como ese pobre homúnculo de Federico Arriola que nomás se dedica a danzarle loas al sátrapa en acción actual, ¿no? Y otros muchos por ahí. Pues así que es un honor que nuevamente podamos ocupar este espacio. Pues ¿por dónde quieres que comencemos? ¿Qué me vas a preguntar hoy? Así es. Doctor, hemos visto últimamente la situación de México con lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Llega Evo Morales a México, llega bien custodiado, llega con toda la seguridad, llega con todos los lujos. ¿Qué nos puede dar su opinión? ¿Usted nos puede dar su opinión acerca de qué es lo que está pasando con este personaje y el presidente López Obrador? Bueno, mira, antes que incrustar a Evo en la esfera del malo, del Pejelopostli, hay que entenderlo en dos contextos globales muchísimo más importantes. El primer contexto en el cual hay que entender, o mejor dicho, hay que colocar la figura de Evo Morales para realmente entender qué pasa con él, es el ámbito del narcotráfico. Ajá. Bueno, entonces el segundo contexto es Evo Morales desde el punto de vista de la izquierda sionista furibunda. El sionismo tiene dos pinzas: el liberalismo a ultranza, que va desde el liberalismo, digamos, moderado o rosa, hasta el superliberalismo a ultranza, que consiste básicamente en, por la derecha, exprimir a las naciones en recursos naturales y en moralmente y en todos sentidos, y el ultraizquierdismo del lado contrario, del lado izquierdo, es la otra pinza, que usa la violencia. Es el segundo contexto en el cual tendríamos que entender la figura de Evo. Si comenzamos por el primer ámbito, que es el ámbito del narcotráfico, hay que hacer algunas precisiones muy importantes. Evo Morales, desde hace no menos de unos 18, 15, tal vez hasta 20 años, ha sido así tal como la palabra lo dice, un narcotraficante. Yo lo tengo estudiado desde hace no menos de 20 años, este asunto, porque una de las cosas que más he estudiado en mis últimos 20 años de vida es justamente el problema del narcosistema. Hay un autor italiano al que yo seguí mucho, ya no lo pude seguir porque se tuvo que esconder, anda por ahí en algún lugar de la tierra, quién sabe dónde, se llama Roberto Saviano. Él escribe varios libros, pero sobre todo uno que fue el que me dio el tip. El libro que él escribe se llama 000, es el título, y el subtítulo dice La cocaína gobierna al mundo. Entonces él analiza, él es periodista, él no es novelista. Yo soy psicólogo, filósofo, etcétera, pero también soy novelista. Entonces, a petición de mi esposa, que no quería verse viuda, me dijo: no escribas como periodista porque te van a rafaguear o a encajuelar. Mejor escribe novela y tendrás mucho más seguidores y seguirás vivo. Y bueno, pues mi novela, Desde el nido de la serpiente, toca el tema precisamente de qué sucede en Sudamérica con los gobernantes tipo Maduro, Kirchner, el brasileño aquel que acaba de salir de la cárcel, Lula da Silva. ¿Qué sucede con casi todos ellos? Es larga la lista: Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, uno de cuyos presidentes ayudaba a aterrizar pues los aviones del Señor de los Cielos en pleno Bogotá. Ajá. Y que además pues tenía cara de yo no fui, yo soy lindo, honesto y hasta católico, ¿no? Entonces, en el contexto del narcotráfico, Evo Morales es un príncipe de príncipes, o como dicen los italianos, es un capo di tutti capi, que en italiano quiere decir jefe de jefes, o jefe de todos los jefes. Al grado que este señor Evo Morales, durante todos los años, más de 13 años, que el Chapo operó protegido
por el PRI y por el PAN de Calderón, lo digo con todas sus letras, enójese quien se enojare, ajá, a mí me vale gorro la furia de los perros que ladran, como dice Don Quijote, ¿no? Ladran, Sancho, caminamos. Entonces, sí, en ese contexto del narcotráfico global, Evo Morales es un capo di tutti capi, pero a escala global es un peoncito. Es un peón que podría ser tal vez una torre o un alfil, tal vez un caballo, ahora que se desplazó con el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Por qué lo protegen? ¿Por qué lo cuidan tanto? Bueno, mira, esto hay que entenderlo así. Fíjate, en el mundo hispánico se extiende la inestabilidad, la polarización social y las confrontaciones violentas, en ocasiones con cientos de muertos y de heridos graves. Por ejemplo, en Chile tenemos más de 200 chamacos terroristas que perdieron la vista, por decirte un solo dato, ¿no? Más la innumerable cauda de muertos en Bolivia durante los 14 años en los que Evo fue el dictador, no presidente, dictador, como lo es también el PGLopostli en México, dictador. También se está tratando nuevamente de desestabilizar Colombia. En el mundo hispano parece que ahorita las cosas en España están un poco más controladas, si bien es también una bomba de tiempo, y de ahí hay que celebrar que la derecha encabezada, la derecha moderada, inteligente, católica, culta, encabezada por un lejano pariente mío, Santiago Abascal, pues acaba de dar un palo verdaderamente fenomenal en las últimas elecciones y logró posicionar a la vieja España, a la España madre de México, en una posición de cierta tranquilidad de cara al futuro. Pero bueno, esperaremos las noticias. Volviendo a América Latina, la noticia más trascendente de los últimos días pues fue la reciente renuncia, no golpe de Estado. Así es. Tenemos una jauría de falsos periodistas aullando, berreando en YouTube, de 9 de cada 10, berreando porque fue un golpe de Estado. Qué horror confundir Catalina de Médicis con qué Médicis Catalina. Evo Morales renunció, punto. No hubo golpe de Estado. El ejército no salió a la calle, no fue tomado prisionero, no se tomaron los puestos públicos del gobierno de ese país por la fuerza. Simplemente él tuvo que renunciar porque vio que las consecuencias para su vida iban a ser mortales. Entonces este señor Evo Morales, en ese contexto del narcotráfico, está incrustado en un indigenismo narcotraficante, hispanofóbico, junto con Maduro y otros políticos de influencia castromarxista. Representa este señor Evo Morales una ideología nefasta, históricamente funcional para lograr la balcanización y el consiguiente expolio, explotación de la América al sur del Río Bravo. O sea, ¿para qué el ala comunista tiene toda esta actividad frenética de agresión a la clase media, que ha provocado, por ejemplo, que en Venezuela se escapen 4 millones de clase medieros, que quién sabe dónde andan, en países cercanos, por supuesto, pero también en Estados Unidos? ¿Qué propósito tienen? Lograr la balcanización, o sea, la multipartición en pequeñas nacioncitas a las cuales tanto la izquierda furibunda como la ultraderecha igualmente furibunda puedan gobernar a su antojo. Mientras no se entienda que izquierda extrema y derecha extrema son dos lados de la misma pinza, no entendemos nada. Ambos extremos quieren lo mismo: controlar, dirigir, gobernar el planeta, sobre todo con propósitos de orden, fíjate bien, religioso. Quieren, como ellos están gobernados por el príncipe de este mundo, finalmente tal vez las riquezas no les interesen tanto como las almas trascendentes, espirituales, inmortales de todos los habitantes de estas regiones desdichadas. Entonces, no obstante, parece obvio que tras los convulsos sucesos de Bolivia se oculta, como siempre, la mano negra de los artífices del nuevo orden mundial, tanto izquierda como derecha, a ultranza, cuyo lema es Ordo ab caos, o sea, al orden por el caos.
porque, dicho a la mexicana, ¿sí? A río revuelto, ganancia de pescadores. Así es. ¿Sí? Hay que entender, a mí este señor Morales me cae como patada de mula en la parte más baja de mi abdomen, ¿no? Hay que reconocer que hizo algo por Bolivia, que por supuesto el peje no va a hacer por México, así gobernara 60 años, que sería una maldición infernal. Sí, pero Morales hizo por Bolivia con la enorme, inconmensurable cantidad de dinero que le dio y le da y le seguirá dando el narcotráfico, independientemente de los grandes recursos naturales de Bolivia, que se centran sobre todo en uno de los metales más codiciados en la actualidad, que es bueno, no es un metal, es una sal, el litio. Ajá. Los recursos naturales bolivianos, sobre todo el litio, son codiciados por los plutócratas internacionales. Los que juegan a la izquierda, como Soros, etcétera, y los que juegan a la derecha, como Rothschild y Rockefeller. Finalmente, ellos están aliados en la cumbre. Ajá. Y no me fío para nada de la famosa Yanine Áñez, la nueva presidenta de Bolivia, que me parece que está jugando un papel muy similar al rol que desempeña el masón Juan Guaidó en Venezuela, que finalmente pues es otra manera de que Venezuela siga en poder de la élite global. No veo en América Latina, no veo en Hispanoamérica, al menos no por el momento, algún movimiento popular y fuerte organizado digno de ser respaldado sin ambajes por un católico como yo. ¿Por qué? Pues porque por la izquierda tenemos el castromarxismo indigenista, hispanofóbico y progre, Maduro, Morales, el peje, el kirchnerismo, perdón, ya se me hizo bolas la lengua, el kirchnerismo, mientras que por la derecha está el ultraliberalismo antisocial, filogringo y sionista. Sebastián Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Moreno, los uribistas en Colombia, etc. Esta confrontación bipolar está estratégicamente diseñada, mi querido Beto, para que el globalismo triunfe, para impedir el advenimiento de una tercera posición que realmente podría ser emancipadora, como en su día lo representó el auténtico peronismo en Argentina, o líderes e ideólogos como el brasileño Getúlio Vargas, el colombiano Gaitán, y otras personalidades por ahí cuyos legados han sido distorsionados o condenados al ostracismo, tanto por el ultraliberalismo como por el izquierdismo comunista. Entonces, Evo, en el contexto internacional, es un peoncito que va a seguir aportando, fíjate en este bloque lo importante que te voy a decir, para que calcules. El narcotráfico le aporta a la banca internacional sionista no menos de unos 2 billones de dólares por año, por la rapiña que representan las drogas, su consumo en todo el mundo. Solo en el continente americano, de Alaska a Patagonia, los ingresos del narcotráfico están calculados por grandes especialistas y autoridades en la materia en más de 600,000 millones de dólares. Multiplica por 20. Esto es un presupuesto muy superior al presupuesto de la Federación para el 2020. ¿Sí? O sea, ¿quién gobierna? El narcotráfico. ¿Por qué el peje le da protección a Evo? Porque está en el contexto de la gobernabilidad que exigen los amos de la tierra, desde la banca internacional sionista. Si no se entiende esto, no entenderemos absolutamente nada. ¿Qué tía de las muchachas ni qué cuento chino eso de que por humanismo se proteja a este señor, que además es un narcocriminal, que además es un tramposo respecto de las leyes de su propio país? La realidad es que los jefes narcos de alto nivel, en donde tanto el peje como Evo Morales, como todos los que están en el ajo de la izquierda o la de la derecha, eso no importa porque todos obedecen el mismo amo central. En Washington, en Tel Aviv y en The City, en Londres, lo único que quieren es que no se afecten las ganancias que se podrían perder de alguna manera si la gente se da cuenta y despierta que en realidad, como dicen los franceses, chercher la femme, no, aquí no hay que buscar a la femme, a la mujer, aquí hay que buscar ¿a quién?
a la cocaína, a las metanfetaminas, a la marihuana, a la coca, a todo lo que produce Bolivia, de manera incluso legal. Imagínate, allá, ¿quién es el dueño de los 7 plantíos o de los 7 carteles más importantes que producen droga? Pues Evo Morales. Entonces, pues acá el peje no tiene el menor empacho y tiene una enorme prisa por mandar un avión de la Fuerza Aérea, pues para proteger las enormes ganancias que él mismo tiene, porque por supuesto cobran por eso y cobran cosas que no solamente son en oro, en diamantes, en petróleo, en dinero cash, no, en protección del sionismo internacional, ¿sí? Aquí el único que posiblemente, aunque a veces dudo, se les atravesó en el camino, pues se llama Donald Trump, y por eso lo quieren defenestrar. Por eso la élite internacional está traumada desde que este señor pues entró a la presidencia de Estados Unidos y ha declarado ser pro vida, pro familia, y le ha solicitado al Congreso norteamericano que dejen que impidan la continuación de la legalización del aborto. Entonces, Trump no es santo de la devoción de los gobernantes de la tierra. Eso que quede bien claro. Ajá. Que quede bien claro en resumen entonces que Evo es un narcotraficante protegido por el peje por razones de orden globalista, y que el globalismo tanto de izquierda como de derecha lo único que busca es la balcanización de nuestras naciones para finalmente apoderarse de la única riqueza que es nuestra y que es para siempre, nuestra propia salvación eterna, ¿ya? Nuestra visión de la vida en donde Dios es el valor máximo al cual ellos procuran combatir con todas las herramientas, con el enorme arsenal del cual espero poderte platicar al rato, con el peje como eje central de esta guerra mortífera contra las naciones católicas, que ya por desgracia ya no lo son. Ajá. Bueno, pues es el contexto, el narcotráfico por un lado, y por el otro lado el afán globalizador de los amos de la tierra, que lo único que quieren es atomizar y destruir. A ver, échale una ojeada a Chile. ¿Cómo está Chile? No, o sea, está destruido. Está destruido, sin metro su capital, con cientos de heridos, algunos graves, muchos graves, centenares de heridos graves. Algunos dicen se la buscaron. Bueno, yo no tengo tompeates para dar un juicio tan severo, porque a lo mejor hay gente que de buena fe simplemente son instrumentos tanto de la izquierda como de la derecha extremas para generar una serie de peticiones que en algunos casos, en algunos momentos, se antojan legítimas, pero que es tan complicado que finalmente la línea que divide el bien del mal queda prácticamente borrada, y finalmente acabo diciendo como Sócrates: solo sé que no sé nada respecto de la culpabilidad que puedan tener los terroristas que destruyeron Chile. Prefiero abstenerme de cualquier juicio moral, pero el hecho es que está destruido, ¿sí? Y va a seguir la destrucción. Ya ayer nada menos la rectoría de la UNAM en la capital mexicana, la rectoría fue quemada y vandalizada por gente encapuchada. No me va a extrañar nada que en las próximas semanas también la capital mexicana se quede sin metro. Porque ¿por qué Santiago de Chile sí y el DF no? Ajá. ¿Por qué? Porque gobierna una judía Sheinbaum por ahí, que se escribe en realidad S-H-A-M-E, de shame, vergüenza en inglés. O sea, qué vergüenza. Y probablemente mientras ella esté ahí, esto no pase. Pero ¿qué tal si sí? No lo sabemos. Bueno, pues este es el primer tema de esta tarde, mi querido Beto. Doctor, tengo una última pregunta sobre Evo. Sí. Ajá. Nos han comprobado tenientes coroneles de Bolivia y incluso un diácono que Evo Morales tiene 325 millones de euros en el Vaticano. ¿Qué si esto será cierto esto? Mira, la verdad no tengo datos para opinar que sí, y tampoco tengo datos para opinar que no. Es como los ovnis. Un ovni es un objeto volador no identificado. Entonces, no se puede afirmar que exista vida dentro de esos objetos, y tampoco se puede negar que exista. Simplemente no lo sabemos. En estos momentos hay muchas personas en las que yo confío que han defenestrado, que han desautorizado a este diácono que acusa al Vaticano de tener 350 o 300 y cacho de millones de euros
propiedad de Evo Morales. Pero lo que sí te puedo asegurar es que las inversiones que este señor hizo en Bolivia con dinero del narcotráfico superan los 1.500 millones de dólares, que es el triple o más de lo que son 350 millones de euros. Así que no me sorprendería para nada que en efecto en el Banco del Vaticano pudiera haber ese dinero, aunque no lo afirmo y tampoco lo niego. Estoy como Sócrates, ahí no solo sé que no sé nada, reconozco mi falta de autoridad y conocimiento para poder dar una opinión con certidumbre. Pero no sería de extrañar que así fuera. Además, eso de que el Banco del Vaticano haya sido utilizado por la mafia es un cuento muy viejo, es una historia en la que sí te puedo decir con absoluta certeza que el motivo por el cual asesinaron a Juan Pablo I fue porque él se dio cuenta de que 3 cardenales, Marcinkus, Casaroli y Villot, eran los jefes de una mafia que tenían en el Banco de Obras Religiosas, en el IOR, o Banco del Vaticano, tenían una ingente, enorme, gigantesca cantidad de dinero, sin que el Papa recién difunto, Juan, no recuerdo si Juan 23, creo que sí, ignoraba. Después se dio cuenta Juan Pablo I y llamó nada menos para hacer la denuncia de lo que él descubría en el Banco del Vaticano, pues llamó al jefe de la mafia, llamó al cardenal italiano, al cardenal francés y al cardenal gringo, ¿sí? Marcinkus, y entre los 3 lo mandaron a asesinar para que no se supiera. San Juan Pablo II se dio cuenta, ya nombrado papa, del problema, constató que esto era cierto y con una maniobra verdaderamente sensacional, de la cual podríamos algún día darte detalles, empezó a enviar dinero de la mafia tanto a Polonia como a la Rusia de Gorbachov, y finalmente con esos recursos pues cayó el muro, ¿cómo ves? O sea que la historia de los recursos mal habidos en el Banco del Vaticano no nos debe sorprender y tampoco sería ninguna sorpresa, ni pondría en tela de juicio la fe de un católico inteligente e ilustrado de que este dinero pudiera estar ahí. Eso no afecta ni para bien ni para mal el depósito de nuestra fe. Simplemente es una iglesia formada por hombres, guiada por el Espíritu Santo, infaliblemente, pero esto no quiere decir que esté dirigida por hombres impecables. Cristo prometió infalibilidad en materia de enseñanza, ex cátedra en fe y costumbres, pero Cristo no prometió que todos los sucesores de él, nombrados el primero en San Pedro, iban a ser personas santas e impecables. Hay que distinguir entonces este hecho histórico, que hay una gran cantidad de papas que son modelos de corrupción, de nepotismo, de injusticia, de orgías sexuales, de malversación de fondos, de deshonestidad, sobre todo en el Renacimiento. Aunque hay que reconocer que de unos 3 o 4 siglos para acá, casi todos merecen el título de santidad. Y santos, objetivamente, canónicamente santos. Del actual, pues yo diría que intelectualmente está bastante empobrecido, bastante pobrecito, Francisco, en comparación a Ratzinger, Benedicto XVI, pero pues no hay ningún dato duro, ningún dato sólido como para declararlo antipapa, si bien la cantidad de tonterías que ha dicho es impresionante, ¿no? Pero el que sea tonto no lo hace antipapa. Un crucifijo como en el símbolo del comunismo al Papa Francisco. Sí, lo recuerdo perfectamente bien. Y en lugar de aprovechar la oportunidad para hacer una condena contundente contra el comunismo, pues simplemente guardó las formas